Hola queridos maestros, ¿cómo están? Yo espero que estén de maravilla. Estoy muy contento porque pues he estado leyendo el trabajo que ustedes han estado realizando, los trabajos que han estado realizando, y eso a mí me pone bastante contento. Evidentemente me parece que este concepto de docentes emocionalmente inteligentes es algo inacabado, es algo que es un proyecto de vida, es un proyecto humano, es un proyecto en el que pues tenemos que estar trabajando constantemente. Entonces yo preparé una exposición para ustedes. Vamos a tener como cierre del taller una actividad online que es una interacción en tiempo real. Ya les estaré comentando al respecto. Entonces, pues bueno, ¿a qué nos enfrentamos los educadores en la contemporaneidad? Evidentemente, los tiempos van evolucionando, los tiempos van cambiando. Nuestra interpretación de los fenómenos que se presentan en las realidades son diferentes, porque evidentemente estamos viviendo un cambio de época. Quiero compartir con ustedes aquí, perdón, estoy teniendo un problema aquí con la diapositiva. No es esa. Ténganme paciencia, por favor. Ahí está. Bueno, no se ve nada. Creo que ahí ya se ve. La pantalla 1 sería esto. Bueno, no sé si ahí ustedes me pueden ver. Bueno, ahí ya nos vemos. Perfecto. Acerca de la contemporaneidad, esta cita es rescatada de un texto que se llama Educar en la Sociedad del Conocimiento. Yo se los voy a compartir. Y dice: no estamos viviendo una de las periódicas crisis coyunturales del modelo capitalista de desarrollo, sino la aparición de nuevas formas de organización social. El profesor, cuando disculpen si de repente digo solamente el profesor, me refiero también a la profesora. Voy a tratar de decir el profesor y la profesora, ¿no? El profesor y la profesora, cuando vivieron su infancia y su adolescencia, su juventud, yo estoy seguro que muchos de ustedes son jóvenes, yo mismo no estoy tan viejo, vivimos en un momento en donde las formas de organización social eran totalmente diferentes a las de ahora, ¿no? Hoy en día, y eso permitió que los profesores fueran haciendo constructos en su personalidad, constructos en su estructura. Y es por eso muy común escuchar que se dice: en mis tiempos, ¿no? Pues sí, claro, en sus tiempos, ¿no? En sus tiempos las cosas eran así. Hoy en día no. Hoy en día se interpreta la realidad de una manera totalmente diferente. Hay algunas variables, algunos elementos, y entonces aparecen nuevas formas de organización social. Voy a poner algunas, por ejemplo, que yo observé cuando cuando fui director de primaria. Hay padres muy jóvenes. Eso es una forma de organización social. Pero en esos padres y madres jóvenes, cada vez hay más padres solteros. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente había más madres solteras.
Yo no sé exactamente las estadísticas, pero se están visualizando un poco más de papás solteros. Eso hace una forma de organización social. Hay padres, digo, hay hogares en donde los divorcios o las separaciones se dan a muy temprana edad y se ha permitido que ya sea papá o mamá tengan 2 o 3 hijos con diferente pareja. Entonces los niños pueden estar conviviendo sabiendo que son de diferente papá o mamá. Eso también es una forma de organización social nueva. Los niños que tienen 2 mamás, ¿no? Son del mismo sexo y pues se han unido, son pareja, lo mismo con los padres, es también una forma de organización social. Cada vez también hay abuelos más jóvenes, eso implica una lectura de la realidad también diferente, ¿no? Los intereses, los gustos, las exigencias, las necesidades aparentes que se presentan hoy en día, pues también son totalmente diferentes. Hoy en día, papá y mamá tienen que salir a trabajar y eso involucra una nueva forma de organización social también. El problema aquí es no que papá y mamá tengan que salir a trabajar para desarrollarse, para alcanzar su proyecto de vida, sino el problema es si están otorgando al niño o a la niña que se queda en casa recursos de autosuficiencia en el sentido de su etapa del desarrollo, por supuesto. Entonces, en ese sentido, Drucker habla, voy a leer el segundo párrafo. La crisis actual, en consecuencia, es una crisis estructural, cuya principal característica radica en que las dificultades de funcionamiento se producen simultáneamente a las instituciones responsables de la cohesión social, en las relaciones entre economía y sociedad y en los modos a través de los cuales se forman las identidades individuales y colectivas. Entonces, en ese sentido, el profesor se enfrenta a retos contemporáneos que quizás no estaba preparado porque la época en la que él se desarrolla pues es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, maestros, es importante que nosotros seamos sensibles a la sociedad contemporánea, seamos sensibles a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Voy a continuar aquí, espero no se pierda. Ah, miren, maravilloso, ya lo encontré. ¿Qué necesidad se está creando para el ser humano? Bueno, esto es bien interesante porque el sistema en el que nosotros vivimos nos está creando necesidades, nos está creando aparentes necesidades, y eso no lo es todo, sino además nos están otorgando aquello que va a permitir que nuestra necesidad se vea resuelta. Estas necesidades no son naturales, pero sí se están como normalizando, ¿no? Por ejemplo, en los años que he dado clases en universidad, una de las preguntas que yo les hago a los chicos es, bueno, ¿y tú por qué estudias? Dan sus razones porque están en esa carrera, etcétera. Sin embargo, después de un análisis un poco más amplio, la mayoría de las personas traemos ya como en un chip incrustado que después del bachillerato sigue la universidad. Esa es una necesidad. Y cuando es una necesidad que nos han heredado, pues evidentemente no podemos con el hecho de no estudiar un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Las cosas materiales son también necesidades que nos han, el sistema en el que nosotros estamos nos ha creado necesidades sobre cosas materiales, sobre el consumo, sobre todo el espectáculo que se está dando, porque evidentemente si tenemos algo de cierta calidad o de cierta valía monetaria, el hecho de crecer o de ir mejorando
radica en tener algo más costoso. Por ejemplo, si tenemos un auto de 50,000 pesos y la idea es tener un auto de 70, 80,000, 100,000 pesos, un auto nuevo, y estar cambiando porque eso es una necesidad que nos han creado. Esa es la idea de desarrollo, la idea de crecimiento, ¿no? Entonces, maestros, todas estas cosas son producto de una creación de un sistema económico en el que hacen que las sociedades vayan girando en torno a eso. Consumimos ocio, consumimos música, consumimos diversión, consumimos un sinfín de cosas, y no está mal, más bien es como la balanza que nosotros tenemos que ir haciendo. Con esto, maestros, algunos paradigmas pedagógicos se ven afectados y evidentemente tienen que evolucionar. Por ejemplo, por ahí del siglo XVIII se decía que todo acto de educar o todo lo que se fuera a enseñar tenía que partir del interés del niño, de quien era educado. Y hoy los intereses de los niños, los intereses de los adolescentes, pues podrían ser no favorables a un proceso de formación humana, ¿no? O a los alcances educativos que tenemos pues ya trazados bajo una directriz. He dado clases en bachillerato y si uno le pregunta a los chicos, ¿qué quieres aprender? Pues por nosotros nada, ¿no? Escucharíamos música, platicaríamos. Había un joven, yo recuerdo en ese bachillerato que decía, no, pues a mí me interesa lo verde, ¿no? Yo cuando termine el bachillerato voy a sembrar lo verde. Ustedes saben a qué me refiero, ese es su interés, ¿no? Entonces, el paradigma pedagógico pues también cambia, el paradigma pedagógico también evoluciona, y entonces tendría que ver con, ahora tenemos que generar el interés, ya no que surja a partir, sino tenemos que generar el interés, unos pasos atrás, ¿no? Entonces, esas necesidades del ser humano que nos están creando. Miren, este texto que voy a poner aquí es rescatado de una revista, de un artículo de revista que se llama La Sociedad del Espectáculo, la vida humana ante los desafíos del capital. Fue escrito por José Ramón Fabelo Corso, y este concepto de sociedad del espectáculo se le atribuye al francés Guy Debord. A ver, vamos a ver. Lo más importante para esa sociedad no es la verdad, ni siquiera la vida misma, sino la maximización constante de las ganancias al costo que sea. Es bien interesante darse cuenta. Por ejemplo, quiero hacer un ejemplo de cómo la economía es totalmente diferente en las sociedades, en la cultura. Este ejemplo a mí me pone mucho a pensar porque, vamos a ver, un combo en McDonald's, cuesta en México aproximadamente 80 pesos. Un combo en McDonald's en Estados Unidos de América cuesta, vamos a ponerle $5. Fíjense, en México cuesta 80 pesos, en Estados Unidos cuesta $5. Vamos a ver la diferencia. Una persona en Estados Unidos, un obrero, por ejemplo, puede ganar $15. Si trabaja 8 horas, entonces está ganando 15 por 8, ¿cuánto es? Son $120. Una persona en México, obrero, ¿no? Unas cualidades similares, en unas condiciones similares, perdón, podría ganar 120 pesos. ¿Les parece? 120 pesos. 120 pesos al día. Entonces, si esta persona en condiciones similares
ahí se ve, ajá, gana 120 pesos y se compra un combo de 80 pesos, le quedan 40 pesos, ¿no? Entonces, dense cuenta que esa persona que gana 120 dólares en un día y se compra un combo de 5 dólares, entonces, pues le quedan 115 dólares, ¿no? Entonces, es increíble cómo en México tenemos un afán por la adquisición de cosas. Erich Fromm, en el prólogo de Sumergil, escrito por Alexander May, dice: el ser humano es el eterno lactante, el que quiere más y mejores cosas, ¿no? Porque evidentemente eso es lo que esta sociedad de la información nos va dando. Fíjense, dice: la humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí mismo. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético. Esto nos debería poner a pensar bastante, ¿no? Porque todo esto que nosotros vamos adquiriendo podría ser parte de nuestra destrucción, y lo vamos viendo como algo bello, ¿no? Toda esta adquisición. Sin embargo, no, eso que aparentemente es bello, pues nos puede ir destruyendo. ¿Qué diferencia, por ejemplo? Si yo voy en el camión urbano, todo estresado a las 3, 4 de la tarde, yo puedo pensar, ¿cómo no fuera en un auto, ¿no? Y entonces, porque tengo la idea de que en el auto voy a ir más rápido, y cuando yo logro comprar el auto o adquirir un auto a través de la deuda, me doy cuenta que realmente la diferencia es poca, un poco de más comodidad, pero tanto el auto como el camión están parados en el tráfico, ¿no? Sin embargo, yo en mi auto tengo ahora el compromiso de pagar mensualmente el pago, dar el abono, el pago parcial del auto, porque pareciera ser que es una renta, pero ese goce estético me puede ir destruyendo, porque ¿cuántas personas no se enferman por las deudas, ¿no? ¿Cuántas personas no dejan de dormir, se les cae el cabello, comienza a tener un desequilibrio en su organismo, un desequilibrio emocional por diferente tipo de situaciones, ¿no? La obsesión con tener algunas cosas. Sin embargo, pareciera ser que esta sociedad nos está llevando a eso. Todos esos estímulos que están lanzando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Chequen, ¿no? Como es muy común ver a niños muy pequeños haciendo berrinches porque mamá, papá no les da la tableta, no les da el teléfono celular, y evidentemente les están mandando muchos estímulos que alteran el sistema nervioso. Todo se encarece, ¿no? Es parte de lo que hace la publicidad. Anteriormente el mezcal era una bebida corriente, ¿no? Era una bebida que si bien es parte era de una cultura mexicana, ¿no? Una cultura oaxaqueña, pero no daba estatus, ¿no? Hoy en día la sociedad de la información ha hecho que el mezcal se vea de una manera diferente, y eso ha hecho que se encarezca, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, al centro de Oaxaca y hay copitas, por decirlo de alguna manera, que cuestan entre 120, 180, 200, 250 pesos. Entonces, eso es lo que hace precisamente esta sociedad de la información, y nosotros vamos adquiriendo, ¿no? A mí siempre me asombra, ¿no? Por ejemplo, hay restaurantes donde un plato de amarillo, un molito amarillo, cuesta hasta 350 pesos, ¿no? Y yo digo a mi abuela, oye, cuesta eso, y dice, dame los 300 y comemos todos mole amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente nos han hecho pensar que el estar o adquirir, el estar en ciertos lugares o adquirir ciertas cosas nos da mayor estatus, ¿no? Hay un sistema de bachillerato en el que yo
constantemente soy invitado a dar cursos, y yo me doy cuenta cómo los profesores tienen autos, camionetas, y se quejan, ¿no? Se quejan de que el dinero no les alcanza, se quejan de esto, se quejan de aquello. Sin embargo, les hace sentir aparentemente bien toda esa adquisición que tienen, ¿no? Entonces, hoy en día hay unos esfuerzos importantes por educar lo intangible, por educar lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, por educar el alma, ¿no? Por educar las emociones, por educar el espíritu, ¿verdad, maestros? Entonces, en ese sentido. Fíjense, dice, Debord nos ofrece, ¿sí se ve? Sí, bueno, yo espero que sí la vean, si no, le cambio aquí. Creo que ahí se ve mejor. Debord nos ofrece una penetrante, Guy Debord, el francés que les comento, y aguda reflexión sobre la sociedad del consumo, cuya, dice, donde florece la economía de la abundancia, ¿no? Del poder adquisitivo, la industria del ocio, la generalización de los medios de comunicación audiovisual y la propagación del llamado American Way of Life. La esencia de la explotación capitalista queda velada bajo la apariencia de una relación libre y voluntaria entre iguales. La igualación de todos los hombres ante la ley encubre falazmente su desigualdad en relación con la propiedad sobre los medios de producción, fundamento de todo esto de las desigualdades sociales. En teoría y en papel se cree, se ha dicho que somos iguales, pero evidentemente no. Digo, no es lo mismo tener un poder adquisitivo y pagarle a mi hijo una colegiatura en un preescolar, en una primaria, en un secundario, en un bachillerato de 5,000, 6,000 pesos, que pues no tener, ¿no? Para pagar esa colegiatura y mandarlo a la escuela pública, que evidentemente es muy buena, muy rescatable, pero es lo mismo, o sea, no es lo mismo nacer en una cama, ¿no? Una clínica privada donde hay un cuartito, te atiende, a estar horas esperando en un centro de salud o en un hospital público, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, dense cuenta cómo hay desigualdad económica que evidentemente se va manifestando, se va reflejando en un estatus social, ¿no? En México, en Oaxaca, hay un dicho muy recurrente que es como te ves te tratan, ¿no? Entonces, si yo lo he experimentado, ¿no? Digo, a veces me ha tocado ir en el bochito a echar gasolina y el tono con que te hablan, ¿no? Por llevar un bochito viejo, y cuando voy en otro auto, se hablan diferente, ¿no? O sea, pero soy el mismo, o sea, soy la misma persona, pero como te ven en un auto diferente, pues te tratan diferente, ¿no? Cuando vamos a las playas, ¿no? Nos ven chaparritos, nos ven morenitos, y entonces los restauranteros nos tratan diferente a una persona que viene de Europa o que viene de América, ¿no? Eso es precisamente la imagen que se tiene sobre el poder adquisitivo, ¿no? Y ese poder adquisitivo que se manifiesta en la economía, digo, en la posición social que podemos nosotros tener, ¿no? Marx nos ayuda a comprender que la raíz más profunda del espectáculo es en la economía. Las mercancías se presentan espectacularmente como si solo tuviesen valores de uso, cuando lo que en realidad tienen y lo único que les importa es su valor de cambio. Dense cuenta, maestros, todas las discusiones políticas, todas las discusiones que se dan en el poder son por economía, es por dinero, ¿no? O sea, esa es una tristeza, ¿no? Y a eso nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, se está gestando que no hay dinero que alcance, que queremos más cosas, ¿no? Que tenemos que tener una calidad de vida mejor, considerando que esa calidad de vida no es propiamente intangible, sino tiene que ser tangible, ¿no? Y pues, maestros, esto también va cambiando entre estados, ¿no? De la República. Por ejemplo, continuamente yo voy a Puebla, a México, y hay un sector
en Puebla, en donde dice, compra tu departamento desde 4.3 millones de pesos. Desde, y en Oaxaca comprar tu departamento desde 400,000 pesos, ¿no? Evidentemente las zonas, ¿no? Las condiciones de las zonas son totalmente diferentes, pero fíjense, desde 4 millones, desde 4.3 millones, desde 400,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando como profesores. La degradación continúa ahora con lo que podría describirse como una ética, como el paso a una ética del parecer. O sea, ya ni siquiera tenemos, ¿no? Del ser, ¿no? Lo que nos preocupaba antes. Recuerden cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hubo movimientos bien importantes, humanistas, para rescatar, ¿no? La esencia del ser humano, ¿no? Eso que habíamos perdido con tanta guerra, ¿no? Con tanta deshumanización. Y con la era de la producción, pues miren, ¿cuánto tienes? ¿No? O sea, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No? Y ahora, no solo hemos pasado, dice el texto, del ser al tener, al parecer, ¿no? Entonces, todos estos medios hacen que las cosas parezcan. Todos estos estímulos hacen que las cosas parezcan, no que sean, ¿no? O sea, es lo que hay actualmente. Pues bueno, voy a continuar. Dice, José Luis Pardo había diagnosticado una nueva pobreza en el corazón de la abundancia. Una pobreza que la proliferación de mercancías conserva, envuelve y disimula, pero no resuelve. A saber, la miseria de la vida cotidiana de los trabajadores, de quienes han descubierto que su riqueza no es lo más que aparentemente y reclaman el derecho a vivir y no solo a pasar el rato. Hay una gran pobreza de espíritu. Cuando, evidentemente, nosotros, dice Fromm, el ser humano es solo el mismo cuando se expresa, cuando da salida a sus potencias innatas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tener la capacidad de, a partir de las condiciones en las que estamos, cómo interpretar la realidad, cómo vivir esa realidad. Pero para interpretar esa realidad, para vivir esa realidad, necesitamos recursos humanos, recursos intelectuales, recursos espirituales, ¿no? Entonces, como a mí me pone como a pensar bastante. ¿Qué sucede? Nos encontramos ante una urgencia de un cambio de paradigmas. Hoy en día no nos podemos oponer a los gustos, a los intereses de esta generación de niños, de esta generación de adolescentes, de esta generación de jóvenes. Si nosotros nos oponemos o manifestamos un asombro a lo que está sucediendo, lo que ellos van a hacer es cerrarse y no nos van a permitir ingresar a lo que ellos están viviendo. Muy bien. ¿Qué visión tiene de educar el profesorado? Eso es importante, maestros, ¿no? Con mucha preocupación, con mucha zozobra, hay un sector importante de profesores que están enfocados en el activismo, en hacer esto, hacer aquello, en abordar planes, en abordar contenidos, pero la educación va más allá que el abordaje de los contenidos, ¿no? Que el hecho de cumplir un programa. Fíjense, a mí me encanta este texto de Pablo Latapí. Dice, ser maestro hoy tiene afortunadamente otros rasgos que se inscriben en su lado luminoso y se descubren cuando logramos trascender las pequeñas miserias de la cotidianidad, la pobreza, esas cosas que están ahí a nuestro alrededor y que no podemos cambiar. Lo que alguna vez nos atrajo como vocación, el amor a los niños y a los jóvenes, el deseo de ayudarles a abrir sus inteligencias, de acompañarlos en su proceso de llegar a ser hombres y mujeres de bien. Pero para ser este tipo de profesores maestros, imagínense, Pablo Latapí escribió este texto en los 90, ¿no? Tiene que ver con lo que Celestín Freinet decía, pues no podemos, ¿no?, acompañar un proceso de formación, no podemos acompañar
a que alcancen sus sueños si nosotros mismos nos hemos sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos, ¿no? Eso es importante. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros, profesores, profesoras, por nosotros para acompañar un proceso de formación de una generación que están haciendo en un tiempo totalmente diferente? Una generación digital, una generación que no les interesa nada de lo que nosotros vivimos, pero que a nosotros sí nos tiene que interesar lo que ellos están viviendo. ¿Quién es un buen docente?, pregunta Pablo Latapí. Todos fuimos alumnos por muchos años y conservamos, voy a ponerlo así se ve mejor. Todos fuimos alumnos por muchos años y conservamos a algunos de nuestros maestros, aun cuando crecimos y nos despedimos de ellos. Siguieron y siguen vivos en nosotros por su ejemplo, y en la permanencia de su recuerdo consiste la mejor realización del maestro. Ya hemos hecho un ejercicio de cómo quiero yo ser recordado como profesor. Ya hemos hecho un ejercicio de precisamente para qué he nacido, ¿no? O sea, si eso de la docencia, si eso del profesorado, lo traigo en mis venas, lo traigo en mi ser, lo traigo por naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo se van a acordar nuestros docentes? Yo recuerdo que, pues, maestros, ¿no? Todo lo que vamos diciendo, hay de repente personas que se acercan y dicen, me hiciste cambiar de opinión y renuncié a mi trabajo porque me estaba asfixiando. Y yo, ¿no? Así como, porque influimos, ¿no? Influimos. Entonces, esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes que están ahí, no solamente necesitan aprender contenidos. No estoy diciendo que no es importante, por supuesto que es importante, pero ese es un efecto secundario, ¿no? Una persona equilibrada, una persona con habilidades de organización cognitiva, una persona con estructuras cognitivas sólidas, va a aprender inclusive por sí sola. Una persona emocionalmente equilibrada, que vive en armonía, va a aprender por sí sola. El problema es cuando en nuestro interior está todo desestructurado, ¿no? Entonces ahí vienen las grandes complejidades. Tendríamos nosotros, maestros, que hacer de nuestros ambientes, de nuestras aulas, lugares seguros, espacios de encuentro, espacios de reflexión, espacios donde aprendamos a convivir con el otro, donde nos solidaricemos. A mí me encantaría que ustedes lean, ¿no?, La ética del amor de Leonardo Boff, ¿no?, La ética del cuidado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo por nosotros y por nuestros estudiantes? Esta imagen a mí me encanta. Son imágenes de los talleres que damos presencialmente. Cada actividad que hacemos en UNAO tratamos que sean actividades que se convierten, como lo dije hace un momento, en espacios de encuentro, en espacios de reflexión, ¿no? Fíjense, lo que distingue al maestro no es que enseña, sino que aprende continuamente. Mis respetos, mi admiración, mi reconocimiento, maestros, porque ustedes están inscritos en un taller de crecimiento, ¿no?, un taller de construcción, de encuentro. Yo los invito a maestros a que continúen con su formación, que no se detengan. Dice, es la suya una profesión esencialmente intelectual, abocada a indagar la naturaleza del conocimiento y a su discusión y aprobación. El maestro es un profesional del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que domina su objeto de estudio, obligado a estar atento a su continua evolución, tanto en las disciplinas que enseña como en las ciencias del aprendizaje, ¿no? Soy profesional. ¿Qué quiere decir eso? Me mantengo vigente en el objeto de estudio. Soy experto en didáctica. ¿Cómo enseño eso que necesita ser enseñado? Eso debería marcar su formación inicial y esta debería ser la orientación predominante de los programas de actualización. La pasión por conocer y por conocer cómo conocemos, para ponerlo al servicio de los niños y jóvenes, es rasgos distintivos del maestro. Evidentemente, las condiciones en las que se encuentran muchos de nuestros escenarios de aprendizaje
son denigrantes. No son condiciones pedagógicas, no son condiciones dignas. Los maestros de bachillerato tienen en las urbes grupos de 40 a 45 alumnos. Y no solo un grupo, tienen 6, 7, 8 grupos. Entonces, ¿cómo ellos van a fomentar todo esto si se cansan? La docencia es cansado, maestros, es cansada, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir porque hay mucho de podríamos hablar y hablar. Esto a mí me encanta, lo extraje de un texto que se llama ¿Quién es bueno para enseñar?, escrito en 1984, el autor es Roger Gilbert. Dice: antes de formar a un sujeto en la práctica pedagógica es preciso preguntarse si es formable. Así como no todo espíritu está hecho de una tela cortada para ser un filósofo, del mismo modo se afirma que no toda personalidad está constituida por átomos que pueden integrarse en la pedagogía. Eso me encanta. El profesor no es, en principio, un individuo instruido que desea enseñar. Es, ante todo, un ser, hombre o mujer, capaz de enseñar y de educar. Culto sí, formado sin duda, pero ante todo psicológicamente apto. Esto es nuestra psique, es lo que nos va a hacer que nosotros seamos profesores o no. No podemos ir en contra de la naturaleza de lo que es un profesor, ¿no? Buscar el bien, buscar que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes se conviertan en hombres y mujeres de bien. Los profesores, que esta imagen me encanta, es cuando inició el instituto. Ahí tiene la fecha, 2017. Es una imagen que me trae muchos recuerdos. Inició un diplomado en docencia y pues así nos fuimos haciendo una familia, ¿no? Ahí está Leoncio, el maestro Primi está ahorita en la maestría, Cela, Mariana, no logro verlos, pero bueno, los profesores, que deberán ser un buen modelo de racionalidad para sus estudiantes, a menudo actúan irracionalmente en su vida personal y profesional. Queremos que nuestros estudiantes estudien, nosotros debemos ser estudiosos. Queremos que nuestros estudiantes sean lectores, nosotros debemos ser lectores. Queremos que nuestros estudiantes alcancen sus sueños, nosotros debemos construir nuestros sueños. Lo que nosotros tenemos, maestros, es lo que vamos a dar. Miren qué bonita imagen. Dice: y que si la gente quiere que se le ayude a vivir feliz con los demás, lo primero que tendrían que aprender es cómo vivir en paz consigo mismo. Eso de vivir en paz, maestros, es algo que seguimos construyendo, que deberíamos seguir construyendo. Que pase lo que pase, podamos salvaguardar el equilibrio, que podamos salvaguardar la paz. Yo últimamente he pensado en algo que les quiero comentar. Imagínense que esta oficina está obscura, que no se ve nada. Cuando nosotros, muchos, empezamos nuestro ejercicio docente, empezamos con mucho ánimo, con mucho ímpetu, con gran entusiasmo. Entonces, esta oficina está apagada, ¿no? Y el ejercicio docente empieza como un cerillito. Pss, enciendo el cerillo, imagínenselo. Enciendo un cerillo. Y entonces, el cerillo lo pongo en medio de la oscuridad. Y va a alumbrar una circunferencia. Pero se va a ver desde todo. O sea, no va a alumbrar todo, pero se va a ver desde cada parte. Y entonces, ese cerillito es el maestro o la maestra. Y los estudiantes
comienzan a acercarse a ellos, ¿verdad? Comienzan a acercarse a ellos. Ese cerillito se puede apagar o se puede, maestros, convertir en una ramita de ocote y empieza a arder y empieza a ser una hoguera que produce, que otorga calor a quienes están alrededor. Y esa rama de ocote se puede construir en una fogata, en una gran fogata que va a hacer que la oscuridad se disperse, ¿sí? Que va a hacer que la oscuridad se disperse. Pero hay algo importante aquí. La fogata hay que alimentarla. Nosotros, maestros, nos tenemos que alimentar, porque de nosotros se alimentan nuestros estudiantes. Miren qué hermosa imagen. Evita a toda costa a los enemigos. Eso es extraído de un texto que se llama La Revolución Positivista de Edward de Bono. Dice: evita a toda costa a los enemigos. Para las personas felices no existen los enemigos. Incluso a aquellos que disfrutan sin enemigos, se les debe negar este legítimo placer. Qué increíble. Qué increíble. Bien. Un buen docente se construye y deconstruye. Comprender qué sucede en el interior del otro, el medio más importante de que dispone el profesor, la profesora, es su propia persona. Eso es increíble. O sea, podemos tener lo más nuevo en materiales, en recursos, en infraestructura, pero si el docente no es un docente que se construye y se deconstruye, no importa. Me gustaría que pudieran, no sé si han visto la película de Cantinflas, la del profe, precisamente, como a pesar de las circunstancias, él podía dar clases, ¿no? Ahí en el cerrito con un techo de lámina, porque el ambiente de aprendizaje lo crea él y lo alimenta él. Bueno, a mí ese tema me apasiona. Wow. Jacques Delors. La educación debe afrontar este problema porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y las comunidades. La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación. ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos adolescentes tienes? Esto es lo que debería estar sucediendo en el aula, que ellos desarrollen sus talentos y sus capacidades de creación, que cada quien se responsabilice de sí mismo, lo que es autonomía, y que cada estudiante nuestro, cada estudiante nuestra pueda realizar su proyecto de vida y no viva enajenado, no viva alienado. ¿A qué nos enfrentamos los educadores en la contemporaneidad? Pues bueno, maestros, básicamente con esto vamos a estar concluyendo. Este fue un taller de mucha reflexión. Yo espero que ustedes hayan reflexionado, que hayan leído los materiales, que hayan visto los videos. Les voy a obsequiar un texto que el autor permitió que se descargara de la red. Se llama El trompetista. Por favor, léanlo. Es una novela que a mí en lo particular me encanta, ¿no? Es una persona que llega al final del día, al final de su vida, y algo pasa. Y entonces comienza a recordar
desde sus primeros días de vida. La vida se va así, en un abrir y cerrar de ojos. Y tenemos la oportunidad de acompañar procesos de formación presentes, sembrar semillas de humanización, como lo dijera la querida doctora Hilda Patiño, que estamos seguros florecerán en un futuro no muy lejano. La sociedad, maestros, nos necesita, digo nos porque yo también soy profesor. La sociedad, Oaxaca, México, el mundo, sigue necesitando de profesores y profesoras valientes, que aguarden celosamente lo que alguna vez los atrajo a la profesión de la docencia, lo que llamamos vocación, el amor a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Mi reconocimiento a los maestros que hacen que aquello que parece imposible se vuelva posible.